Bueno, buenas tardes a todos y gracias a la organización por la invitación. Bueno, el control biológico ha tenido un éxito rotundo en muchos cultivos, especialmente en los cultivos protegidos, en hortícolas y ornamentales. Y bueno, no solo porque medioambientalmente es muy favorable, sino porque técnicamente es muy eficiente. Sin embargo, no está claro que estemos usando todo el potencial que tiene el control biológico, porque estamos usando realmente las mismas especies que se encuentran en la naturaleza, tal y cual las podemos muestrear en las plantas donde habitan de manera natural. Y esto contrasta tremendamente con la enorme variabilidad que existe en las variedades de plantas y en las razas ganaderas, donde tenemos una especificidad tremenda. No es lo mismo una variedad, por ejemplo, en un invernadero de Almería, si vamos a plantar en la primera semana de julio o vamos a plantar en la segunda semana de julio, se usan variedades distintas, pero en todos echamos los mismos Oriula bigatus. Entonces, bueno, las especies de animales naturales no necesariamente están adaptadas a estos entornos que son artificiales. No es lo mismo un invernadero que un ambiente natural. Hay unas ciertas condiciones muy diferentes, ya no solo porque pueda haber alguna aplicación de fitosanitarios, sino porque la temperatura, la humedad, la propia planta no es su planta natural, o sea, necesita una cierta adaptación. Porque bueno, estas especies han sido seleccionadas en la naturaleza mediante la evolución y que las ha adaptado perfectamente para su ambiente natural. Pero lo que necesitamos, como hemos hecho con las variedades de plantas y las razas ganaderas, es adaptarlas a las condiciones donde van a trabajar en los cultivos. Y entonces lo que necesitamos es una adaptación a unas condiciones muy particulares y muchas veces a unos fines, unos objetivos muy claros, como por ejemplo ha sido la mejora o la selección de diferentes razas de perros desde una misma especie silvestre como son los lobos. Bueno, pues con este pensamiento, bueno, pues está claro que, bueno, por poner ejemplo de los cultivos, que hay una variabilidad genética en las plantas y bueno, lo que se ha hecho es, bueno, hay unas plantas que tienen un rendimiento medio, otros altos, otros bajos, y lo que se hace es, bueno, hasta la historia de la mejora vegetal, ha sido ir seleccionando las plantas que tenían los mejores rendimientos y hemos ido seleccionando y eso ha sido la mejora genética. Bueno, hemos conseguido grandes avances en los cultivos, que en el siglo XX se ha multiplicado por 4 la producción de arroz, de trigo, de maíz, de patata, gracias a la mejora genética, y también hemos hecho una mejora genética tremenda en muchas razas ganaderas, aumentando su rendimiento en peso, de precocidad, etcétera. Bueno, ¿por qué no podemos hacer esto con los animales naturales? Obviamente, si nosotros tenemos, por ejemplo, un parasitoide que puede parasitar un número determinado de orugas, bueno, pues habrá individuos que tendrán un rendimiento medio, habrá individuos que tendrán un rendimiento bajo y habrá individuos o poblaciones que tendrán un rendimiento más alto. Bueno, pues se puede seleccionar, usando esta variabilidad genética natural que está presente en la misma especie, ir seleccionando aquellos individuos o poblaciones que tienen un mejor rendimiento según nos interesa o unas diferentes adaptaciones a unos determinados medios para seleccionarlo. Y bueno, igual que se puede seleccionar por capacidad de parasitación, se puede seleccionar por capacidad depredadora, se puede seleccionar por fecundidad, porque pues, quizá nos interese más la fecundidad. Bueno, existen múltiples caracteres que se pueden seleccionar según nos interese más o menos para aumentar el rendimiento en campo del agente de control biológico. Y bueno, esto es lo que hemos hecho desde hace unos 10-12 años en nuestro laboratorio. Conseguir, bueno, mejores razas, mejores adaptadas como agente de control biológico a las condiciones reales de campo. Bueno, la mejora genética, como os decía, ha sido una herramienta muy poderosa en los últimos 150 años para mejorar los rendimientos en la agricultura y
también puede ser el mejor aliado del Pacto Verde para una agricultura más sostenible si la aplicamos a la mejora genética de agentes de control biológico, así consiguiendo un aumento del rendimiento de estos agentes de control biológico, y no solo su rendimiento, sino de su consistencia, de su robustez, o si lo quieren ustedes llamar, de su resiliencia, que está también muy de moda. Y eso llevará a un incremento del uso del control biológico. Bueno, ¿qué caracteres seleccionar? Porque realmente hay mucho que hacer. Entonces, bueno, nosotros empezamos a seleccionar, bueno, por nuestro historial, nuestro laboratorio, que hemos estado investigando muchos años la resistencia a insecticidas en plaga, pues uno de los caracteres que empezamos a mejorar fue la resistencia de los semilleros naturales a los plaguicidas que eventualmente o ocasionalmente se pueden utilizar para hacerlos más compatibles. Pero metidos en estos programas se nos ocurrió también que hay una necesidad, o sea, los agentes tienen una dependencia muy alta de la densidad de presa, entonces cómo conseguir una presencia más continua en el cultivo y que no fueran tan dependientes de la densidad de presa y pudieran recurrir a otros alimentos alternativos. O en algunas condiciones de temperatura, en nuestro caso elegimos el frío, que les hace tener ciertas limitaciones en la instalación la instalación temprana en algunos cultivos. Bueno, pues en el reto 1, que fue conseguir enemigos naturales más compatibles, bueno, esto quizá era una situación, ahí estoy poniendo más o menos, para como era en aquel entonces, los insecticidas para diferentes control de plagas, de las plagas secundarias o ocasionales, y poniendo en rojo los productos menos compatibles y más tóxicos. Y bueno, lo que queríamos era cambiar esta situación más o menos de incompatibilidad a un panorama más verde, por así seguir la analogía, que fuera tener más compatibilidad. Entonces nosotros elegimos desarrollar razas de Orius labigatus que fueran compatibles, o sea, fueran resistentes a esos productos que no eran compatibles. Bueno, entonces desarrollamos una serie de razas, empezamos con los neonicotinoides, que bueno, esto ahora hemos conseguido, no hemos conseguido una resistencia completa, pero una mortalidad a la dosis de campo que es bastante menor de lo que era antes. No es que sean compatibles, pero no va a tener un impacto, o ciertos residuos que pudiera haber en el suelo no va a tener un impacto tan significativo en los enemigos naturales. Pero claro, esto es también aplicable a otros neonicotinoides que se pueden seguir usando, como el acetamiprid. Luego también usamos el lambda-cilodetrin como modelo de piretroide, y ahí sí que hemos conseguido una resistencia total a los piretroides y, por supuesto, a las piretrinas, en el que nuestra raza seleccionada pues, es perfectamente compatible con un tratamiento con piretroides. O también con el spinosad. El spinosad no es que tenga un impacto negativo muy alto, pero en la instalación puede sufrir, y bueno, pues nuestra raza seleccionada pues, no tiene, o tiene una mayor tolerancia a un tratamiento con spinosad. Igualmente hemos desarrollado razas resistentes a indoxacar, a emamectina y al sulfoxaflor, que están publicadas en diferentes artículos científicos. Bueno, una pregunta que nos hacíamos, vale, estas razas son resistentes en el laboratorio, pero bueno, a lo mejor inadvertidamente podríamos haber estado seleccionando ciertos caracteres que hacían que no tuvieran potencial bueno de instalación en el campo. Entonces, en una finca aquí del campo de Cartagena, agradecer a Eladio, que fue el agricultor que colaboró, no sé si está aquí presente, para probar en el campo. Entonces, bueno, soltamos originalmente estos Orius por metro cuadrado, incluso un poco más en la raza comercial. Y bueno, nos pilló el confinamiento del COVID, como se pueden imaginar, pero ya para San Isidro pudimos retomar los muestreos. La instalación fue muy buena, no solo muy buena, sino mejor que la raza comercial, pero bueno, con que fuera igual ya nos valía. Pero en julio, bueno, hubo un problema con los sublimadores de azufre, entonces se redujo las poblaciones, pero hubo una invasión en julio de Nezara, y entonces hubo que hacer un tratamiento generalizado con piretrinas en todo el invernadero. En la raza comercial, lógicamente, como era esperable, bajó drásticamente la población,
pero nuestra raza resistente se mantuvo a niveles poblacionales similares. Entonces, bueno, nuestra raza no solo demostró que se establecía bien en el campo y controlaba bien el TRIPS, sino que también en condiciones de campo seguía siendo resistente después de todas esas generaciones sin selección, seguía siendo resistente a los piretroides. El segundo reto fue conseguir razas que tuvieran una presencia más continua dentro del invernadero y no fueran tan dependientes de la densidad de presa. Bueno, saben que hay muchos factores que están influenciando la dinámica poblacional de un insecto y de un enemigo natural, y entre ellos pues el alimento tiene la cantidad y calidad de alimento tiene un impacto muy significativo en muchos factores, en el desarrollo, en la supervivencia, reproducción, la misma resistencia a enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tiene un impacto tal que lo vemos en muchas personas. O sea, hay personas que pueden comer muy poco, pero siguen engordando, y hay otras que comen mucho, pero no engordan. Todos tendrán alguna amistad o familiar que les pasa esto. Bueno, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque hay una variación genética en la absorción, utilización y requerimientos de alimento, lo que se llama la genómica nutricional. Esto, que es fácil de entender para los humanos, pues pasa con todos los organismos. Entonces, hay personas que tienen un metabolismo muy optimizado, entonces todo lo que comen lo degradan, pero hay personas que comiendo lechuga pues engordan, ¿no? Bueno, pues existe esa variabilidad. ¿Qué pasa? Que en la sociedad opulenta y sin límite de alimentos en las que vivimos, pues quien tiene un metabolismo optimizado pues tiende a la obesidad, porque todo lo que come le engorda. En cambio, que tiene un metabolismo normal, pues como metaboliza muy rápido todo lo que come, pues tiene un tipín. Bueno, pues, ¿qué pasaría si tuviéramos una situación de hambruna o de guerra? Bueno, pues el optimizado seguiría sobreviviendo, pero el que tiene el metabolismo normal pues moriría, porque el optimizado con poco alimento sería capaz de sobrevivir. Bueno, pues esto es lo que es fácil de entender en humanos, es lo que nos puede pasar en un enemigo natural. Un enemigo natural que tenga un metabolismo optimizado con una alta densidad de presa va a ser más grande, más gordo, va a reproducirse mucho mejor, o sea, mucho mejor para nuestra raza seleccionada, pero cuando no haya presa, pues también vamos a conseguir que por lo menos sobreviva y se reproduzca frente a otra raza que no está optimizada, que probablemente morirá por falta de alimento. Bueno, esto es lo que hemos conseguido mejorar, una raza que llamamos Plus, que tiene un metabolismo optimizado porque tiene un mejor aprovechamiento de los nutrientes. Bueno, hay diferentes periodos críticos en la instalación de un enemigo natural. Aquí es el ejemplo de Herbiviratos en pimiento, como en la instalación que aún no hay presa y se tiene que alimentar de polen como alimento alternativo. El polen, aunque le permite reproducirse, es mucho peor alimento, o cuando a lo largo del cultivo pues baja la cantidad de presa y bueno, pueden también bajar las poblaciones y tienen que volver a recurrir al polen como alimento. Entonces, bueno, también ahí puede tener crisis. Bueno, pues para esos momentos es muy interesante que alimentándose de polen pueda ser capaz de reproducirse bien. Bueno, esto es una gráfica que muestra la cantidad de huevos que puede poner en dos poblaciones comerciales, que puede poner un Orius, una hembra de Orius alimentándose de huevos de festia, que es un alimento óptimo, y esto es la cantidad de huevos que puede poner alimentándose de polen. Como ven, tiene una reducción muy drástica de casi el 80% de su fecundidad. Y es más, es aún más limitante la supervivencia que tienen de huevo de N1 adulto.
puede sobrevivir, bueno, un 70%, incluso en condiciones óptimas más, alimentándose de Hestia, pero alimentándose de polen llega a vivir un 8, un 2% de las poblaciones iniciales. O sea, hay una mortalidad en los estados juveniles tremenda. Bueno, 15 minutos. Bueno, tenemos nuestra raza seleccionada para polen, tiene una incluso mejor supervivencia con Hestia, pero además hemos conseguido, la raza en el 2020, habíamos conseguido multiplicar por 6 supervivencia, llegando a aproximadamente a un 30% de supervivencia, pero hemos seguido seleccionando y ya tenemos la raza que tenemos actualmente, prácticamente tiene una supervivencia alimentándose de polen muy similar a supervivencia con un alimento óptimo. O sea, hemos conseguido que tenga un metabolismo, un aprovechamiento de los nutrientes muy, muy optimizado. Pero además, su longevidad y su fecundidad es mucho mayor cuando se alimenta del polen, mucho mayor que una raza comercial normal. Es capaz de vivir 10 días más y es capaz de poner 32 huevos días más de media. Pero un tema muy importante es la capacidad de sobrevivir sin alimento. Un orio normal solo puede sobrevivir de media 3 días sin ningún tipo de alimento. Pues nuestra raza con un metabolismo optimizado puede vivir 2,2 veces más o 3 días y medio más sin alimento. Eso puede parecer muy poco, pero son 3 días y medio más en el que tiene una oportunidad de encontrar una presa o un alimento alternativo. Y eso puede marcar completamente la diferencia en la instalación de una población. Bueno, hemos conseguido, la Organización Internacional de Productores de Control Biológico tiene un premio a los productos más innovadores que lo presentamos este año y nos dieron uno de los premios, lo cual me siento bastante orgulloso, bastante más que casi cualquier publicación científica. Bueno, y para terminar, hemos hecho el último reto, que es de selección de una raza con más tolerancia al frío. Esta foto la tomé en Almería hace ya unos años sobre una variedad de pimiento que desafía el frío. Y bueno, esto es justo lo que queríamos nosotros, una raza mejor adaptada que también desafiara el frío, porque en los meses invernales pues existen problemas de adaptación, o incluso en cultivos como la fresa, que es un cultivo de invierno, pues que le cuesta mucho instalar o aumentar las poblaciones para controlar los tris. Bueno, esto es más o menos una gráfica de las temperaturas en el interior de un invernadero en Almería. El cero de desarrollo de Orius es más o menos 11 grados, que en principio podría estar bien, pero en realidad no se reproduce bien por debajo de 14 grados. Y en cambio el cero de desarrollo del tris está bastante por debajo. Total, que cuando hace frío, el trips, la plaga sí se desarrolla, más lentamente, lógicamente, porque hace menos temperatura, pero sí es capaz de desarrollarse, pero el depredador no. Entonces esto hace un déficit de control muy importante, entonces da fallos de control. Entonces por eso se nos ocurrió desarrollar una raza resistente al frío. Bueno, pues estos son, después de muchos años, nuestros resultados. Estos son longevidades y longevidades a 15 grados, que es una temperatura muy limitante, pues tiene una significativamente más longevidad nuestra raza Col, que es como la llamamos, y además tiene una fecundidad significativamente mayor a muy bajas temperaturas, como son 15 grados. ¿Por qué está pasando esto? Porque, bueno, no lo hicimos a propósito al principio, pero lo que hemos desarrollado al final es una raza que tiene un tamaño más grande, no solo porque se críe a 15 grados, que bueno, esto es un efecto fenotípico de cuando se cría a bajas temperaturas los insectos, sino que se cría a una temperatura normal, alcanza un tamaño más grande porque tiene esa característica genética. Dale. Entonces, bueno, todas estas razas que hemos
seleccionado, una pregunta muy recurrente que me hacen es si siguen siendo buenos depredadores de trips. O sea, si hemos seleccionado por diferentes caracteres, si no han perdido cierta capacidad de depredación al trips. Bueno, aquí tienen lo que depreda la cantidad de larvas de trips que es capaz de depredar una raza comercial normal. Esta es la raza que es resistente a insecticidas, que bueno, ya habíamos visto en el campo, pero también en el laboratorio, que tiene una capacidad de depredación similar, suficientemente buena, pero la raza adaptada al polen, que eso también nos preguntaban, que era una raza muy adaptada a un alimento vegetal, se había podido perder capacidad de depredación o hambre depredadora, por así decirlo, pues no ha perdido nada, sino que incluso quizás sea un poco mejor. Pero lo que además nos sorprendió es que la raza adaptada al frío, al ser más grande, es mucho mejor depredador de larvas de tris. Pero no solo que es que sea mejor depredador de larvas de tris, sino que es mucho mejor depredador de adultos de tris, cuando el Orius le cuesta mucho más depredar adultos que larvas. Pues la raza más grande, que es la raza Col, es capaz de depredar mucho mejor larvas y especialmente adultos de tris. Pero además también probamos si podía haber cambiado su rango de presas. Si no es buen depredador de pulgón, pues a lo mejor habíamos conseguido mejorar su depredación sobre pulgón. Bueno, esto es una raza comercial, la resistente a insecticidas, pues más o menos sigue igual, pero la que ha conseguido una mejor depredación de pulgones es la adaptada al polen. Parece ser que hemos conseguido, con esa adaptación al polen, ha conseguido ciertas características que no conocemos, pero que le hacen mucho mejor depredador, o bueno, no sé si mucho mejor, significativamente mejor depredador de pulgones. Y bueno, ya para acabar, un ensayo que se hizo en campo, en pepino en Almería, comparando esta raza Plus, la adaptada a polen, la cola adaptada al frío, comparada con una Orius normal. Bueno, esto es como se soltó en diciembre. Al principio decayeron las poblaciones. En realidad esto fue, si se acordarán perfectamente, en los días de Reyes del año 21, que fue la Filomena. Pues, lógicamente, en Almería también hizo más frío, que son esa gráfica redondeada ahí, y bajaron las poblaciones. Sin embargo, a pesar de esas condiciones limitantes de temperatura, las poblaciones se recuperaron, especialmente la raza Col y la raza Plus, que están mucho mejor adaptadas a esas condiciones limitantes y consiguieron poblaciones de Orius mucho más elevadas que la raza estándar y, obviamente, controlaron mucho mejor las poblaciones de trips que la raza comercial. Agradecer a todas las instituciones que nos han financiado los diferentes proyectos de investigación, especialmente a la empresa Agrobio, con la que tenemos una relación muy estrecha y de colaboración, y, por supuesto, al equipo, que hay algunos aquí presentes, de nuestro laboratorio, que es un equipo fantástico. Y nada más, muchas gracias.